En los años dorados del cine y la televisión mexicana, cuando las familias se reunían frente al televisor y los teatros se llenaban de carcajadas, había artistas que parecían intocables. Entre ellos estaba Marco Antonio Campos, mejor conocido como Viruta, un comediante querido, famoso y parte inseparable de la memoria colectiva gracias a su mancuerna con Capulina. Para el público, Viruta era sinónimo de alegría, de éxito, de estabilidad. Pero detrás de los reflectores, en los pasillos discretos de las grandes casas de la Ciudad de México y entre los muros silenciosos de Televisa, se escondía una verdad incómoda, una historia de traición y secretos que jamás se publicó en los periódicos, pero que muchos dentro del medio susurraban en voz baja. Hoy vamos a rescatar del olvido ese capítulo oculto en la vida de Viruta, un episodio que lo marcó para siempre y que pudo haber destruido su carrera en el momento más alto de su fama. En la década de los 50, cuando la dupla cómica de Viruta y Capulina comenzaba a llenar teatros y conquistar la pantalla grande, Marco Antonio Campos disfrutaba de una fama que pocos podían presumir. Era invitado a fiestas, recorría el país en giras interminables y en cada presentación arrancaba carcajadas del público. Su vida parecía perfecta, una carrera en ascenso, un matrimonio estable y una casa elegante en la Ciudad de México. Pero, como tantas veces ocurre en el mundo del espectáculo, detrás de la fachada se cocinaba un drama oculto. Su esposa, reconocida en círculos sociales por su elegancia y distinción, comenzó a aburrirse de la rutina. Acudía con amigas a reuniones privadas, donde productores, músicos y actores secundarios se mezclaban en largas noches de conversación, música y copas. Fue en una de esas veladas donde conoció a Antonio Raxel. Raxel no era un galán en el sentido clásico. No tenía la estampa de un Jorge Negrete ni el magnetismo de un Pedro Infante, pero poseía algo distinto, una voz grave, profunda, cargada de misterio, y una mirada que, según decían, era capaz de atravesar el alma. Había comenzado en el teatro, se movía con soltura en el cine de reparto y con el tiempo se convertiría en leyenda del doblaje. Esa noche, mientras contaba anécdotas de sus inicios, cautivó a la esposa de Viruta. Lo que empezó como admiración pronto se transformó en algo más. Primero, encuentros en casas de amigos. Luego, citas discretas en hoteles de la capital. Con el tiempo, y según los rumores más insistentes, los encuentros llegaron hasta la propia casa de Viruta, aprovechando sus frecuentes viajes por giras o grabaciones. El jardinero de la familia, que años más tarde se convertiría en la voz más reveladora de esta historia, relató que fue testigo de escenas que nunca olvidó. Besos robados en el jardín, risas apagadas detrás de cortinas, caricias que dejaban huellas en los rincones más insospechados de la residencia. Durante más de 10 años, la relación clandestina se sostuvo en silencio. Raxel se convirtió en una sombra dentro del matrimonio. Mientras Viruta proveía prestigio y estabilidad, él disfrutaba del amor y la confianza de su mujer. En el medio artístico algunos lo intuían, otros lo murmuraban en camerinos, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Todo cambió en 1967. Según el testimonio del jardinero, todo comenzó con un descuido, una carta olvidada en un tocador. En ella, Antonio Raxel le escribía a la esposa de Viruta promesas de futuro, que pronto dejarían de esconderse, que su amor no podía seguir oculto, que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Cuando Viruta encontró aquella carta, su mundo se derrumbó. El comediante, conocido por su sonrisa en el escenario, se transformó en tormenta en su hogar. Rompió cuadros, destrozó copas de cristal, gritó con furia. El dolor de la traición le cayó como balde de agua helada, y lo peor estaba por venir. Una noche, después de regresar de una función, Viruta habría sorprendido a los dos juntos en la sala de su casa. El jardinero juraba que escuchó gritos, insultos y luego un estruendo metálico, seguido de un silencio sepulcral. Su versión señalaba que Viruta, fuera de sí, tomó un revólver de un cajón y disparó, hiriendo a Raxel en el hombro.
El escándalo pudo haber arruinado 2 carreras y un matrimonio, pero fue sepultado con brutalidad. Productores influyentes intervinieron, un médico amigo atendió a Raxel en secreto, y en los documentos oficiales la herida fue disfrazada como un accidente menor. La prensa jamás se enteró. Nadie publicó nada. Nadie preguntó. Sin embargo, en fiestas privadas y camerinos, el rumor corría como pólvora. A Raxel casi lo mata Viruta por meterse con su esposa. Después de aquella noche, la vida de Viruta cambió. Según quienes lo conocieron, se volvió más reservado, más desconfiado, menos alegre fuera del escenario. La herida invisible de la traición lo acompañó hasta el final de sus días. Para Raxel, la marca también fue imborrable. Aunque siguió trabajando y alcanzó gran prestigio como actor de doblaje, siempre cargó con la sombra de aquel episodio que nunca se escribió en los periódicos, pero que todos en el medio conocían. En 1977, una década después, el jardinero decidió romper el silencio. Confesó lo que había visto: los besos furtivos, la carta comprometedora, los gritos y el disparo. Su testimonio cayó como una bomba en pequeños círculos de la farándula. Algunos lo negaron, otros callaron, pero muchos reconocieron que su relato encajaba con lo que durante años se había susurrado a media voz. Así, entre confidencias, cartas y silencios, se escribió uno de los capítulos más ocultos en la vida de Viruta. Un secreto que, de haberse revelado en su momento, habría destruido para siempre la imagen de uno de los comediantes más queridos de México. La vida de Viruta nos recuerda que ni la fama ni el reconocimiento protegen a nadie de las heridas más íntimas. Detrás de su imagen de comediante intachable, había un hombre golpeado por la traición y por un silencio que lo acompañó hasta el final de sus días. Y aunque Antonio Raxel continuó su carrera y se convirtió en una figura respetada del doblaje, nunca logró desprenderse del rumor que lo persiguió hasta su muerte. En el fondo, lo que esta historia nos muestra es que la farándula mexicana no solo estaba hecha de aplausos y risas, sino también de secretos guardados bajo llave, de pasiones prohibidas y de silencios impuestos por el miedo al escándalo. Y ahora te pregunto, ¿crees que Viruta debió haber enfrentado públicamente aquella traición? ¿O el silencio fue la única salida en una época donde la moral y la censura pesaban más que la verdad? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te sorprendió y te hizo recordar los años dorados del cine y la televisión mexicana, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal. Aquí seguimos rescatando las memorias, los secretos y las lecciones de los grandes. Nos vemos en el próximo vídeo, con otra historia que merece ser contada.